Hola, soy Fernando. A continuación abordaremos una herramienta muy interesante denominada el modelo de diseño e implementación de confianza cero. En específico con la tecnología de la empresa Cloudflare que ofrece su servicio de Zero Trust. En este caso, este servicio te puede ayudar si cuentas, por ejemplo, con un hogar con diferentes dispositivos en una red para un pequeño negocio, una oficina o hasta una gran empresa, de hecho. Esta tecnología es interesante porque no es una VPN tradicional. No es tan específica, por ejemplo, una VPN instalada dentro de una red local que esté teniendo una conexión con dispositivos remotos, ya sea en una red interna, es decir, una VPN hecha a medida, sino que combina las tecnologías de una VPN pública, es decir, una VPN gracias a una empresa, con tecnologías de seguridad, de ciberseguridad que te puede proveer dentro de una organización, ya que cuenta con un protocolo optimizado que se le denomina protocolo WARP. Este sistema, de hecho, es muy moderno y es muy poco usado al día de hoy. Bueno, cuando estoy haciendo este video todavía no se usa mucho porque de hecho es una tecnología muy reciente diseñada por Cloudflare, ya que ellos cuentan con diferentes canales de difusión de la red distribuida en todo el mundo, generando una conexión más rápida, eficiente y con muy baja latencia. Estamos viendo en pantalla la página de 1.1.1.1, que de hecho este dominio es la misma dirección del servidor DNS público más rápido que existe. De hecho, este servidor DNS es uno de los más utilizados, ya que su velocidad de respuesta es rápido, mucho más que el DNS de Google, mucho más que el DNS de OpenDNS o muchas veces más rápido que los DNS que te puede proveer tu proveedor de internet, tu ISP. Por ejemplo, en México, Telmex, Axtel, TotalPlay, etcétera. Muchas veces estos DNS tienen límites de usuarios o son redes muy saturadas. Pero aunque este DNS es público, tiene una gran velocidad y una gran seguridad. Y de hecho, tiene este DNS ciertas características, ya que si usas el 1.1.1.2 o .3, uno es para evitar malware o el .3 es para evitar malware y contenido para adultos. Una ventaja, por ejemplo, para infantes o pues para personas en un ambiente laboral en donde no se permita la descarga de virus o ver contenido para adultos. Es un firewall mediante la configuración del DNS. Pero este WARP combina la conexión, la respuesta de un DNS con una especie de VPN más avanzada. Por ejemplo, si tú descargas la versión para Windows, vas a tener la aplicación de esta manera. Es decir, vas a poder tener el VPN, la herramienta en tu escritorio, instalada en tu computadora. Yo, por ejemplo, de manera personal, de hecho, utilizo el WARP. Más adelante vamos a instalar el Zero Trust, pero yo utilizo el WARP Unlimited, ya que ofrece beneficios como la conexión a redes privilegiadas o sin tanto tráfico, pero eso puede ser para otro video. Si tú instalas únicamente WARP, le das en configuración, puedes utilizar el DNS 1.1.1.1 con WARP, es decir, si nos vamos a preferencias y nos vamos directamente a la conexión, podemos habilitar el bloqueo de malware y contenido para adultos, o solamente bloquear el malware o ningún bloqueo. Pero yo te recomiendo bloquear el malware y el contenido para adultos si deseas tener este sistema de una manera más sencilla en tu red, ya sea de doméstica, de algún pequeño negocio o empresa. Pero esto tiene ciertas limitaciones, ya que no te permite ser flexible con las características que puedas tener dentro de esta red. Ahora sí, empecemos con la red de Cloudflare Zero Trust. Antes vimos únicamente el WARP, la versión en este caso fácil de usar, que solamente descargas, instalas y ejecutas y ya. Pero en este caso, el WARP, antes de abordar a profundidad el Zero Trust, vemos que cuentan con una gran diversidad de servidores o diferentes sistemas de distribución de la red. Ya que, por ejemplo, todo Latinoamérica está prácticamente cubierto. En México hay diversos servidores, en Estados Unidos está repleto, en Europa, en Asia, etc. Ellos cuentan con una gran cantidad de
servidores distribuidos en todo el mundo. De hecho, utilizan hasta empresas externas para ampliar esta red. De hecho, la red de confianza cero de Cloudflare es un servicio que ellos ofrecen por parte de la empresa Cloudflare. De hecho, el 1.1.1.1 es un servicio público. Esto quiere decir que es, por así decirlo, un servicio independiente de Cloudflare. Pero el Zero Trust, este servicio, ya se considera un servicio directo de Cloudflare. Estamos hablando que necesitamos crear una cuenta dentro de esta plataforma, etcétera, como cualquier servicio de empresas de tecnología. Ahora, abordemos el tema de los precios. En el caso del Cloudflare Warp 1.1.1.1 que tengo aquí instalado, que simplemente descargar e instalar, tiene su versión gratuita que funciona de maravilla. Prácticamente es un VPN que te da una dirección IP. En este caso tú no puedes decidir el país porque automáticamente está eligiendo la red más rápida, pero es una conexión excelente a pesar de ser gratuito y tener en este caso la red completamente pública. Pero la red Zero Trust maneja diferentes planes. El gratuito, que es el que utilizaremos en este tutorial, que es suficiente, es sin costo y tiene hasta 50 usuarios. Para cuando estamos haciendo este video, porque muy posiblemente en un futuro esto cambie. Tiene prácticamente todas las características que tú desees para la gestión de tu red interna organizacional. También tiene el plan estándar, que es de $7, que tiene beneficios, por ejemplo, tener sin límite de usuarios, hasta 20 ubicaciones de red, que lo podemos ver más adelante, o el servicio de atención al cliente. También tienen el plan Enterprise, que es un costo, puede llegar a ser más grande, pero en caso de que desees algunos servicios más interesantes. Ellos manejan por default el enrutamiento, el firewall de red como un servicio, el agente de seguridad, la puerta de enlace, filtros HTTP, HTTPS, la resolución de filtros DNS, etc. Estamos hablando de tecnologías de las más avanzadas que existen dentro de la gestión administrativa de una red. Pero bueno, haciendo uso de esta tecnología, podemos iniciar en primera instancia, iniciar sesión. Le damos a iniciar sesión y evidentemente cualquiera puede crear una cuenta. Yo, por ejemplo, le voy a dar crear cuenta. En este caso, porque realmente quiero empezar desde cero. Una vez que creemos nuestra cuenta, podemos elegir el nombre de nuestro equipo. En este caso, el dominio que va a ser funcional para Cloudflare Access. Yo le voy a poner, por ejemplo, organización ejemplo, next. Evidentemente, tú le puedes poner el nombre que tú quieras, tu nombre, el nombre de tu empresa, etcétera. Es libre. En este caso, nos va a mostrar los planes que tenemos disponibles para el Cloudflare Zero Trust. En este caso, de hecho, al día de hoy, como es un servicio muy nuevo, la versión gratuita es más que suficiente, ya que tiene hasta 50 usuarios, los controles completos, etc. También la versión estándar tiene hasta un escaneo de antivirus, integraciones, controles de descargas, subidas, etc. Pero yo, en este caso por el tutorial, voy a elegir el plan gratuito. En este caso, nos vemos que efectivamente es gratis, nos va a costar cero por obvias razones. Le damos en comprar. Una vez que compremos, en este caso el plan gratuito, pues que evidentemente pues, no nos va a costar nada por obvias razones, porque pues, fue gratuito, podemos proteger nuestra red local, que de hecho en este caso en Gateway, en ubicaciones, podemos tener en este caso evidentemente direcciones físicas protegidas, alguna oficina, alguna casa, etcétera. Pero esto es para tener tu dirección, tus DNS específicos. Nosotros no lo vamos a hacer porque no es el motivo de este tutorial. Nosotros vamos a hacer efectivamente el sistema de Warp combinado con el Cloudflare Zero Trust. Para esto es muy sencillo. Dentro de este panel vemos que tienen diferentes características. Por ejemplo, podemos ir a ajustes. Dentro de ajustes podemos entrar a general. Dentro de general vemos el dominio con el que vamos a estar trabajando. Pero, por ejemplo, podemos configurar de una vez en la página de bloqueo. Le damos en personalizar y le damos un nombre de organización. Por ejemplo, organización de ejemplo.
Si ustedes tienen un logo, pueden agregarlo. Yo para el tutorial voy a poner un logo de ejemplo, un logo random. Es la dirección para donde está alojado el logo, .png. De header podemos poner esta página está bloqueada. La página está, el acceso, por ejemplo, a esta página es restringido. Podemos poner algún correo, algún detalle del correo, etcétera. Hasta podemos personalizar el color de fondo. Yo voy a elegir un color amarillo. Y esta página se va a mostrar a todos aquellos usuarios que intenten acceder a una página que tú pongas, que seas específico en que no se pueda acceder. Le damos en guardar y en este punto bueno, aparece un error, pero podemos volver a intentar. Bueno, de hecho, es muy común en Cloudflare que tengan este tipo de errores, nada más lo vuelves a intentar y ya. Y en página de acceso puede ser exactamente lo mismo. Ponemos, por ejemplo, el mismo logotipo. El nombre de la organización podemos poner empresa, organización de ejemplo, SADSV, por ejemplo. El texto podemos poner acceso a red interna, sistema de red. O sea, es un ejemplo de lo que le puedes poner, en este caso, al acceso al login que tú puedes tener en Cloudflare. Puedes poner algún color personalizado que sea el mismo color de el logotipo de tu empresa, etc. Le damos en guardar y recordemos que en este caso en específico, estas páginas se van a mostrar al intentar acceder. Ahora, nosotros podemos administrar los accesos. Por ejemplo, si nosotros abrimos la plataforma de Cloudflare Warp, le damos en configuración, en preferencias, nos vamos a cuenta y le damos iniciar sesión con Cloudflare Zero Trust, nos va a mostrar qué es Cloudflare Zero Trust, lo de la organización, le damos en siguiente, a aceptar y nos va a pedir el dominio. En este caso, a mí se me olvidó, permítanme, déjenme entrar a ajustes, general y aquí aparece de organización ejemplo. Ponemos organización ejemplo, le damos en aceptar y en este caso el nombre de equipo nos aparece error. Para comenzar a habilitar la posibilidad de que usuarios se puedan registrar y formen parte de esta red, puedes hacerlo de la siguiente manera. De hecho, dentro del panel nos vamos a ajustes, a dispositivos y en Device Enrollment Permissions podemos darle en Manage. De hecho, aquí posiblemente tengas algún inconveniente. Si le das en agregar regla y le das en guardar y no se guarda, yo te recomiendo que primero hagas clic sobre este botón azul que dice Save, guardar. Te va a aparecer si quieres guardar sin reglas asignadas, le haces en guardar reglas y ahora sí te va a poder dejar hacer reglas nuevas. Pero bueno, es solamente un error que ahorita está en Cloudflare que espero que en un futuro lo arreglen. En este momento podemos dar en agregar regla y le damos un nombre. Acceso general, por ejemplo, donde sea una regla de acceso. En este caso, si por ejemplo ponemos correos con terminación en, si pones @miempresa.com, en lugar de que sea miempresa.com, pones el dominio de tu organización en donde cuenten con correos electrónicos personalizados, puedes otorgar que únicamente se creen cuentas a nombre de tu organización. Pero en este caso lo voy a hacer para uso personal, le doy en correos. Pongo mi correo electrónico, enter, esto es en incluir, no vamos a agregar requeridos o excluidos, vamos a darle en guardar. Y de esta manera la regla de acceso general se habilita. Después de crear el filtro, podemos esperarnos aproximadamente unos 15 minutos y después podemos abrir nuestra aplicación de Warp en configuración. Le damos en preferencias y nos dirigimos a cuenta. Dentro de cuenta le damos a iniciar sesión con Cloudflare Zero Trust. Le damos clic en siguiente, en aceptar y en este momento le podemos dar el nombre del dominio. Por ejemplo, organización ejemplo, el ejemplo de este tutorial, nos va a mostrar esta ventana. Que de hecho, si no te muestra esta ventana, te recomiendo que te esperes unos 15 minutos y que hagas pruebas. En caso de que intentes acceder y no te manda el correo, también puedes esperar otros 15 minutos, porque este proceso puede llegar a ser un poco tardado. Le damos en enviar un
código. Una vez que nosotros le damos en enviar código, vamos a recibir en nuestro correo el acceso, o en este caso el código, para poder registrar nuestra cuenta. Una vez que ponemos el código que recibimos en el correo electrónico, le damos en aceptar. Se completa la configuración. Si no llega el código a tu correo, te recomiendo que esperes otros 15 minutos y vuelvas a intentar para que el código llegue. De esta manera se llega a activar el Cloudflare Zero Trust en la aplicación de Warp by Cloudflare. Ahora, regresando a nuestro panel de administración, le podemos dar regresar a dispositivos, y si le damos en mi equipo a usuarios, vemos que efectivamente ya aparece este usuario. En este caso soy yo. En caso de dispositivos, vemos cuál dispositivo es el que se está conectando con esta dirección. Podemos quitarlo, ver, etc. Pero de esta manera nuestro equipo ya está dentro de la red de Zero Trust o de confianza cero de Cloudflare. Es decir, estamos conectados. Ahora, ¿cómo podemos habilitar los filtros? Porque aquí la red está simplemente como tipo VPN con una IP random. Pero ¿cómo podemos ser más específicos? En Gateway podemos entrar a políticas, y dentro de las políticas podemos crear una política DNS. Dentro podemos poner, por ejemplo, bloqueo general. Podemos poner una descripción, pero no es necesario. Yo en bloqueo general, después en el paso 2, la expresión es, por ejemplo, bloquear categorías. Cuando aplique, en este caso, el valor, todos los contenidos para adultos, por ejemplo. Y digamos, también quisiera bloquear, por ejemplo, redes sociales. Podemos bloquear los chats, los foros, los mensajes, el servicio de mensajerías, etcétera. En este caso, yo también te recomiendo activar contenido cuestionable, en donde se trate de drogas, hacking, cosas de extremismos, etcétera. También existen diferentes categorías que tú puedes ir viendo e ir probando. Estas son listas que se actualizan de manera muy constante. Son plataformas que se están completamente validando. En este caso, ¿qué queremos hacer? Vamos a bloquear el acceso a estas categorías y podemos filtrar con la resolución de la categoría IP. Y también podemos mostrar una página de bloqueo que casi siempre no se muestra, pero podemos poner esta página está bloqueada. Le damos crear política, y una vez que nosotros hagamos esta política, a partir de ahora en mi computadora ya no es posible, en este caso, acceder a las plataformas con estas categorías. Si creamos otra, por ejemplo, bloqueo por bloqueo 2, es un ejemplo, podemos bloquear, por ejemplo, con otro tipo de categorías que se le denominan, vamos a buscar, categorías de seguridad, donde, por ejemplo, podemos bloquear criptominería, malware, phishing, spam, spyware. Yo puedo agregar todas, y de esta manera puedes bloquear todas estas categorías más de seguridad. Vamos a bloquearlas, y de igual forma, si quieres mostrar una página, y lo puedes habilitar, es opcional. O una tercer filtro, una tercera política llamada bloqueo 3, donde podemos agregar la expresión que, por ejemplo, se resuelva por países, o yo voy a ser más específico, más general, por continentes. Por ejemplo, si ponemos podemos buscar, en este caso en la documentación, los continentes que existen. Por ejemplo, yo quiero bloquear África. Para esto se pone F, Enter. También quisiera bloquear páginas asiáticas, conexiones asiáticas y conexiones de la Antártica, y no tienen ninguna necesidad de conectarse con la Antártica, o con redes de la red de Tor. De esta manera podemos bloquear estas redes, conexiones que evidentemente no hay motivos por qué recibir conexiones de esos países, y muy posiblemente sean hackers quienes se estén teniendo conectar a estas redes. Bloqueamos y le damos en crear política. En caso de bloqueo 3, podemos poner que se muestre la página de bloqueo. Si, por ejemplo, abrimos una ventana de incógnito y buscamos gobierno de Rusia, por ejemplo,
Al intentar acceder a la página del gobierno de Rusia, pues nos aparece error porque nosotros pusimos dentro de nuestras políticas que no se pueden acceder en países, no sé, de Asia, de diferentes zonas, en este caso de continentes, pero existe una gran diversidad de bloqueos. De hecho, si tú creas una red, también puedes bloquear en específico qué política se puede aplicar en esa red o mediante políticas HTTPS. Pero en este caso vamos a hacer únicamente políticas de DNS. Ahora, por ejemplo, si tenemos nuestro Zero Trust, pues lo vamos a pagar sin ningún problema. Pero ¿cómo lo podemos bloquear? De esta manera nos vamos a ajustes y nos vamos a la sección de dispositivos. Dentro de dispositivos podemos hacer que el switch bueno, más bien el bloqueo del warp esté habilitado para que se habilite. Y te recomiendo también habilitar, en este caso, el gateway con warp. Espero que esté por default y que tengas diferentes certificados. Por ejemplo, te recomiendo que habilites el autoconnect y el que no permitir que el dispositivo se salga de la organización para bloquear, en este caso, el warp. Vemos que en este caso sigue funcionando, pero si lo tratamos de deshabilitar, no podemos porque está bloqueado. De igual forma, la única forma de quitarlo, de hecho, sería desinstalando el programa y en esa computadora podrías poner un bloqueo que no tenga acceso a administrador y no pueda bloquear o instalar programas, y de esta manera esa computadora va a tener permanentemente el Zero Trust de Cloudflare, en donde tú puedes poner reglas mediante este firewall inteligente que está constantemente actualizándose para, por ejemplo, bloquear las redes sociales. Si estás en una empresa, una organización, una oficina, que quieres que los empleados no estén distrayéndose, haciendo el ocio en YouTube, en Facebook, etcétera, puedes aplicar filtros para bloquear las redes sociales, igualmente dentro de la configuración del Cloudflare. De esta manera puedes configurar el Zero Trust. De hecho, este programa tiene más herramientas. Es un programa muy interesante que, a pesar de ser gratis, tiene toda esta diversidad de opciones. Así que espero que haya sido de tu agrado. Recuerda, si quieres tener más información, en la descripción dejaré algunos links de documentación y en los cuales tú puedes obtener más información. Y por cierto, para poder configurar el Zero Trust en un dispositivo, en un celular, es muy sencillo. Instala la aplicación, por ejemplo, en Android, llamada 1.1.1.1, y dentro de la aplicación puedes, en este caso, habilitar. Yo tengo, por ejemplo, el Warp Plus Unlimited, pero en configuración, en cuenta, tú puedes dirigirte e iniciar sesión en Cloudflare Zero Trust y hacer el mismo procedimiento como en la computadora, pero en un dispositivo celular. Así para que si tienes, por ejemplo, dispositivos celulares de una empresa, no precisamente de los personales de los empleados, sino dispositivos que la empresa le provee a los empleados, puedes tener esta protección adicional. Así que espero que te haya gustado este video. Es una tecnología muy interesante. Hasta un próximo video. Adiós.